Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Algo Trading. El día de hoy, tristemente, se nos acabó el Mundial, perdimos ante Inglaterra por penaltis, pero aún así, pues todos estamos muy agradecidos con nuestra selección Colombia, con un gran esfuerzo y con una entrega que fue totalmente visible durante todos los partidos. Los esperamos con una calurosa bienvenida. En nuestro tema, en el tema de trading algorítmicamente, el día de hoy quiero analizar con ustedes una estrategia bastante popular, un método de trading bastante popular, denominado el método de las tortugas o turtle trading. Esta estrategia fue popularizada por Richard Dennis y un grupo de traders a los que se les llegó a conocer como las tortugas. Y básicamente las estrategias de Richard Dennis se basaban específicamente en la gestión de tendencias o en la compra de rupturas, bien sea al alza o a la baja, específicamente muy concentrados en mercados de commodities. Esta como tal es una estrategia que se puede definir como de momentum, en general es de persecución de tendencia, pero puede llegar a tener posiciones neutras en los momentos en los cuales el precio no rompe con suficiente fuerza las bandas de Donchian. En su pantalla podemos ver precisamente cómo se comportan o qué son las bandas de Donchian. Las bandas de Donchian marcan los máximos y mínimos en un rango de días específico. En este caso estamos hablando de que nuestros canales de Donchian están calculados sobre 55 días. Es decir que esta banda superior, este azul que ustedes ven en la parte superior, es el máximo observado en los últimos 55 jornadas, estas son velas diarias, y el inferior son los mínimos de los últimos 55 días, como ustedes pueden ver en la tendencia de largo plazo o en la gráfica de largo plazo. Esto forma un canal que se conoce como el canal de Donchian. Adicional a eso, trazamos simplemente para tener como referencia el punto medio entre el máximo y el mínimo, lo cual nos puede servir como un parámetro adicional para esta estrategia. La estrategia se basa en comprar las rupturas de los canales. En este caso, por ejemplo, el petróleo excedió el límite superior, el canal superior de Donchian, y es en este punto en donde se marcaría una entrada de acuerdo a la estrategia de las tortugas o la estrategia de turtle trading. A partir de este punto, entonces, lo preferible es hacer entradas a través de órdenes límite. Se empiezan a generar compras sucesivas toda vez que el cierre del día o el máximo del día sea superior al máximo del canal de Donchian, en este caso al máximo en los últimos 55 días. Es una estrategia que puede ser potencialmente rentable y particularmente cuando los mercados hacen tendencias muy fuertes, bien sea al alza o bien sea a la baja. Por lo tanto, pues puede ser interesante en cualquiera de los dos regímenes y tiende a tener un desempeño muy flojo, muy malo cuando se observan mercados laterales, mercados en donde estamos observando constantemente máximos y mínimos y en donde las velas empiezan a cruzar con los promedios móviles, es decir que no hay una tendencia definida, y en ausencia de tendencia pues esta estrategia tiende a tener un desempeño mucho más malo. Hacemos la prueba precisamente de esta estrategia, la programamos, como ustedes pueden ver ya está programada como una clase de objetos dentro de Python. Esta estrategia inicia calculando cuáles son los máximos y los mínimos de Donchian. Este es uno de los parámetros que se entregan a la estrategia, que va a tomar los datos históricos y va a calcular el máximo de los últimos 55 días y el mínimo de los últimos 55 días. Va a hacer compras toda vez que el precio o el último precio observado esté por encima de lo que vamos a denominar acá un trigger up o el trigger superior, que es básicamente el techo o la banda superior de Donchian. En caso en el cual la vela cierre por debajo del promedio móvil de 10 días, que es el parámetro que vamos a utilizar en este caso para este contrato, ya vamos a ver de qué contrato se trata, entonces generará una salida y quedará neutro, quedará sin posición. Esta es una estrategia que persigue tendencia pero que no siempre mantiene posiciones. Hay momentos en los que va a estar neutro, lo cual va a mejorar bastante los indicadores de desempeño. Cuando la vela o cuando el último cierre está por debajo del trigger inferior, es decir, de la banda inferior de Donchian, el mínimo de los últimos 55 días en este caso, entonces va a tomar una posición corta, y cuando el valor exceda la media móvil de los últimos 10 días, pues entonces va a generar un neutro o un stop del corto saliendo de la posición en ese punto. Muy bien, vamos
a implementar inicialmente esta estrategia sobre el contrato de Dow Jones de petróleo. Estos son ETFs que replican el índice del Dow Jones en este primer caso. El USO es un ETF que replica el precio del petróleo, el precio WTI para ser más precisos, y GLD es un ETF que replica o que trata de replicar lo más cerca posible el precio del oro. En todos los casos se trata de contratos negociables en bolsa, sobre los cuales se pueden tomar tanto posiciones largas como cortas, y existen instrumentos derivados, tanto futuros como CFDs, que permiten su negociación tanto en largo como en corto. Vamos a tomar como parámetro de referencia, como punto de inicio, el 27 de junio del 2016, es decir, vamos a hacer un backtesting de prácticamente 2 años con velas diarias, y vamos a hacerlo con un valor de referencia de $30.000, es decir, la estrategia inicia el 27 de junio del 2016 con un valor de $30.000. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder ajustar el tamaño de las posiciones en función de un criterio de Kelly. Esto es muy importante, no basta con tener una estrategia que genere unas buenas rentabilidades, una parte muy importante de la rentabilidad va a depender del tamaño de las posiciones que se tomen, y en este caso el tamaño de las posiciones va a estar regulado por un coeficiente de Kelly que, como explicamos en nuestro curso Trading Algorítmico con Python, es el mecanismo más idóneo para hacer una regulación constante de los precios o de los tamaños de las posiciones más bien, y de los riesgos asumidos por cada uno de los contratos en función de su desempeño reciente. Cuando se presentan desempeños malos, las posiciones son más pequeñas; cuando se presentan desempeños recientes buenos, las posiciones empiezan a ser sustancialmente más grandes. Entonces va a ser el criterio de Kelly regulador del tamaño de la posición, y es en función de este que la estrategia va a ir tomando tamaños de posición, contratos largos o cortos, en montos determinados por el criterio de Kelly. Muy bien, vamos a ejecutar la prueba en retrospectiva, el backtesting, utilizando precisamente nuestro motor de backtesting. Este motor, como hemos explicado anteriormente, contiene varios módulos. Uno de los módulos extrae los datos desde Interactive Brokers, otro de los módulos hace la lógica de la estrategia, otro módulo administra el portafolio, administra el sizing, el riesgo asumido, genera las órdenes, y otro módulo simula la ejecución a precios de mercado, utilizando precisamente la cantidad de comisiones que cobra Interactive Brokers por estos contratos. Adicional a eso, incorporamos no solamente las comisiones de Interactive Brokers, sino precios reales, negociación real de estos 3 activos en retrospectiva desde junio del 2016. Muy bien, allí lo tienen. Este es el resultado de la simulación. En el backtesting lo que tenemos es un retorno total acumulado desde el 27 de junio del 2016 hasta el 3 de julio del 2018 aproximadamente, de 202.43%, lo que nos genera un Sharpe de 1.68, es un Sharpe extremadamente alto, muy bueno. Un máximo drawdown de 49.32, son unos retrocesos, unos drawdowns significativos que pueden llegar a ser dolorosos, y que por lo tanto es conveniente manejar esta estrategia con algún tipo de criterio de Kelly, o incluso utilizar media medida de Kelly, de tal manera que podamos reducir un poco precisamente este máximo drawdown. Una alternativa importante podría ser modificar los parámetros, y uno de los parámetros que podríamos modificar para morigerar, para reducir, para aplacar estos retrocesos tan fuertes es cambiar la media móvil de 10 días a probablemente un periodo más corto. Tenemos un Kelly de 2.54, lo cual es altísimo, es un desempeño supremamente alto, que nos indica que en este tipo de estrategia deberíamos invertir aproximadamente o tomar una posición total apalancada de 2.5 veces el capital, y una duración de drawdown de 110 días. Entonces hubieran sido 110 días de grima para esta estrategia. Analicemos gráficamente el comportamiento del valor del patrimonio. Como ustedes pueden ver, tuvo un retroceso significativo comienzos de 2016, pero de ahí en más empieza a formarse tendencias y genera un pico, generando casi devolviendo casi 3 veces el capital sobre comienzos del 2018, luego de lo cual, y con una alta probabilidad del retroceso que observamos en enero del 2018 y la entrada en un lateral indeciso, ha generado que precisamente esta estrategia tenga unas posiciones bastante neutras, muy poco concentradas, y de hecho se ha mantenido altamente estable durante ese periodo de tiempo. Hay que decir, y esto es algo importante, que la volatilidad total de la estrategia va a estar afectada por estos periodos en los cuales la estrategia no mantiene posiciones, y en ese sentido va a ser una volatilidad que
de alguna manera están artificialmente por debajo, aunque podríamos decir también que el portafolio efectivamente no está teniendo volatilidad durante ese periodo de tiempo, y un portafolio así gestionado efectivamente generaría esa volatilidad, sería la volatilidad real del valor del portafolio. Ha tenido algunas entradas más recientemente, comenzando junio tuvo algún par de entradas significativas y está tomando algún incremento ya sobre finales de junio, comenzando julio, lo cual pues es bastante atractivo y puede ser precisamente indicativo de que se están formando algunos cambios de régimen de ese lateral complicado que hemos estado viendo. Podemos estar viendo que se forma probablemente algún tipo de tendencia, o está empezando a tomar fuerza algún tipo de tendencia si cambiamos los alcances de los gráficos. Podemos ver que se formaron unas tendencias muy fuertes en 2017 que se vieron cortadas comenzando 2018. Entramos en este comportamiento lateral en el cual la estrategia no ha tomado mayores posiciones, pero acá nuevamente está empezando a tomar posición sobre algunos contratos. Específicamente, ¿qué contratos tiene en posición en este momento? Tiene un largo, por el precio podemos ver que es el precio del oro. Van a ver ustedes que GLD tiene un precio de alrededor de 14,67. Perdón, estamos hablando en este caso de USO, donde toma una posición larga a un precio de 14,67. Este es el instrumento que estamos utilizando precisamente en la medida que se ha presentado una ruptura del canal de Don Qian. Esta ruptura se presenta el pasado 28 de junio, que es efectivamente el día en que toma una posición larga, tomando o mandando una orden límite bid, o límite por la demanda de 14,67. Efectivamente ese precio lo hizo durante el día, el mínimo del día fue 14,69, probablemente haya entrado al día siguiente o hubiera tomado simplemente la compra de cierre, y finalmente, estamos hablando de que el nivel era 14,67 y ese día en la apertura prácticamente hubo un 14,67 marcado. Esta es la toma de las posiciones. También está tomando posición sobre otros contratos. Está corto en 122.25, esto es el DIA, y está neutro en el contrato de el oro. Estamos hablando de GLD, está corto en el contrato del oro. Efectivamente está corto en el contrato del oro desde el 15 de junio a un precio de 122,25. Como ustedes pueden ver, aquí se presenta la ruptura, toma la posición corta y esta hubiera sido la utilidad del portafolio. ¿Por qué razón utilizamos estos 5 contratos? Bueno, estos 3 contratos, son contratos o son activos que usualmente tienden a ser tendencias relativamente estables y prolongadas, lo suficientemente prolongadas en el tiempo. Tanto el Dow Jones como el petróleo como el oro son activos que generan tendencias, pueden entrar en laterales, unos laterales pronunciados que pueden restarle bastante rentabilidad, pero esta estrategia en particular tiene algo positivo, y es que al tener posiciones neutras cuando los precios se encuentran dentro de los canales de Don Qian, no toma posiciones y por lo tanto reduce la volatilidad y reduce los drawdowns. Me despido, es todo por el día de hoy. No olviden darle me gusta y suscribirse a este canal si desean continuar recibiendo nuestro contenido, actualización de estrategias, tips prácticos, manejo de riesgo, manejo emocional y implementaciones en Python. Feliz día.